privilegio, qué honor poder compartir con la Iglesia del Señor en Jesucristo y Esperanza. Qué hermoso ser parte de este pueblo de Dios en la ciudad de Santa Fe y hoy poder tener un momento especial haciendo memoria de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Cuando hablamos de la Cena del Señor, hablamos de un acto memorial, algo que el Señor instituyó en la última cena con sus 12 discípulos, con sus 12 apóstoles. En realidad, cuando Él instituye la cena eran solo 11 porque Judas ya había marchado para entregarle en ese momento. Yo quiero invitarte en esta noche a que antes de ir al pensamiento y a los anhelos que tengo en mi corazón de compartirte su palabra, que podamos ir al Evangelio de Mateo capítulo 26 y podamos tener una pequeña reflexión en esta noche para poder pensar y meditar en lo que Jesús hizo. Para vos, mi querido oyente, si es la primera vez que participás de esta cena del Señor y estás mirando desde ahí, estás como un observador y ves esta copa de vino, que es el fruto de la vid, es la representación simple y sencilla que el Señor hizo para que nosotros podamos recordar cuando realizamos este acto de que ese vino representa su sangre derramada por nuestros pecados. Y este pan que ves acá, que no es un pan sin levadura como el pan que usaba el Señor, es un pan que nosotros usamos en la mesa cotidianamente a la hora de alimentarnos. Pero el Señor usó el pan, que era esa representación de su cuerpo que iba a ser roto en la cruz por nuestros pecados. Qué maravilloso es poder contemplar y ver en estos dos simples símbolos tan grande impacto y tan cosa preciosa, ¿no? Porque para nosotros esto hoy, el primer día de la semana, es un acto donde recordamos lo que el Señor hizo por nosotros cuando no merecíamos nada. La palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor Jesucristo nos encontró en una situación decadente en nuestras vidas, sin vida espiritual, sin esperanza, sin futuro, con un futuro incierto, no sabiendo dónde íbamos. Y el Señor Jesucristo se manifestó a los hombres, primeramente cuando Él se manifestó en cuerpo en esta tierra y anduvo durante esos 33 años aproximadamente caminando con sus seguidores, impactando al mundo a través de su vida, impactando al mundo a través de su santidad y del poder que Él tenía para poder perdonar los pecados, cosa que ningún hombre puede hacer. El Señor Jesucristo en ese cuerpo humano, tomando forma de hombre, se hizo presente, impactó a la sociedad de su tiempo. Pero eso no quedó ahí, sino que trascendió por la eternidad y por los siglos hasta el día de hoy. 2020 años después, el Señor sigue impactando vidas a través de su palabra. Por eso la palabra de Dios es algo muy importante a la hora de hacer memoria de Él. La palabra de Dios, para nosotros los creyentes, es la demostración de su carácter, de su persona. El Señor le dijo a los fariseos: ustedes buscan en ella la salvación, pero ella da testimonio de mí. La palabra de Dios da testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Cristo ha hecho por la humanidad, de lo que Cristo ha hecho aún por aquellos que niegan su nombre, aún por aquellos que lo traicionan, que lo entregan por 30 monedas de plata cada día. ¿Sabes qué? 30 monedas de plata por las que lo entregó Judas era el precio que se pagaba por un esclavo. Y el Señor Jesucristo fue entregado, fue vendido por el precio de un esclavo. Pero no solamente el mundo, no solamente Judas, no solamente los fariseos de ese tiempo ignoraban el precio de la sangre de Cristo. Es un precio inigualable, un precio incalculable, porque es el precio mismo del Hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que nosotros, como sus hijos, hoy valemos cada gota de su sangre. No hay valor alguno que sea comparable a este sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros. Qué hermoso es entender, qué hermoso es comprender que mirando estos símbolos tan solo puedo hacer memoria de aquel que me amó y se entregó en rescate por mi vida y por tu vida. Mi querido oyente, si usted es la primera vez que está mirando y está siendo partícipe de este programa, del programa de la Iglesia en Jesucristo hay Esperanza, quiero decirle que para usted hay esperanza. Por eso la Iglesia se llama En Jesucristo hay Esperanza, porque no hay esperanza en un hombre, no hay esperanza en un lugar de culto. Hoy nuestra esperanza está basada en la fe en el Hijo de Dios. Y hoy por esa fe hacemos memoria creyendo lo que Él dijo. Él dijo que uno de los que estaba entre ellos había de entregarle. Eran 12 sentados alrededor de la mesa. Había uno que los 12 habían visto todo lo que el Señor había hecho, pero había uno que su corazón no era recto delante de Dios. Había uno de los 12 que era Judas Iscariote, aquel que viéndolo todo y viendo la deidad, el poder y la gracia de Dios, aún así
en su corazón pensaban entregarle por 30 monedas de plata. Este hombre decidió no creer, decidió ver y no creer. No solamente no es que no vio, sino que decidió en su corazón entregarlo a manos de inicuos, a manos de pecadores, a manos de aquellos que negaban su nombre. Tristísimo, dice el Señor en la Escritura, mejor le hubiese sido a este hombre nunca haber nacido. Tremenda declaración del Hijo de Dios, anticipándose al tormento eterno y a la muerte desgraciada que iba a tener y a esa eternidad separado de Dios, porque está establecido en la Escritura que los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero Dios no quiere que nosotros perezcamos, Dios no quiere que ninguno de nosotros queremos separados de Él, por eso Él envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que si a través de la fe podemos creer en Él, podemos tener esa paz y esa vida eterna. Hoy quiero hacer mención a estos versículos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, y te invito a que abras del versículo 26 al versículo 29 y dice así: Mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomó la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Qué maravillosa declaración de amor, qué maravillosa reflexión. Ellos no entendían, no alcanzaban a comprender el todo, pero veían la copa que Él levantaba y le decía: esta es la sangre, el nuevo pacto. Un nuevo pacto que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, porque en el primer pacto, en el pacto adámico, el Señor, Dios con los hombres rompieron ese pacto y quedaron excluidos de la presencia de Dios. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice en el nuevo pacto, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la declaración de que Cristo viene, de que Cristo vive, de que Él entregó su vida y dejó esto para que nosotros, con esta mente finita, no podamos olvidarnos de Él y de que cada vez que nos reunamos a hacer memoria de Él podamos disfrutar de que Él viene, de que Él vuelve. Y Él ha prometido algo. Mirá qué sencillo lo que dijo al final. Sus palabras finales fueron: y yo os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mirá, mi querido hermano, mi querido oyente, si crees que Jesucristo fue entregado a mano de pecadores, si crees que Jesucristo murió, resucitó y fue levantado de los muertos al tercer día, si crees que tanto Judas lo entregó esa noche por 30 monedas de plata, era necesario que la Escritura se cumpla para que hoy podamos dar testimonio y creer en Él, para que nosotros podamos decir: Él es Dios, Él es nuestro Salvador. Si has creído en esto, si te has dado cuenta de que Jesucristo fue entregado por nosotros y que Él va a volver a beber del fruto de la vid, pero dice: ya no aquí, sino en el reino de mi Padre con ustedes cara a cara. Es maravilloso poder entender, comprender que Dios anhela volvernos a ver cara a cara. Si bien Él está entre nosotros, si bien Él camina con nosotros, porque lo sentimos, porque lo sabemos, porque nuestras vidas han sido transformadas. Nuestra vida ha sido transformada de dentro hacia afuera. Los que me conocen, los que conocen mi vida pueden dar testimonio que Jesucristo vino a mi vida un día, me limpió, me lavó como lavó los pies de sus discípulos esa noche. Y de esa vida, de ese día mi vida fue regenerada y está en un proceso de cambio que es día tras día cambiando mi vida, cambiando todo mi entorno. Por eso nosotros declaramos de todo nuestro corazón que Jesucristo es Dios, que Él vive y que Él ha muerto por nosotros y ha resucitado al tercer día. Y que hoy reunidos mirando estos símbolos podemos dar gracias, gloria, honra y honor a su nombre por lo que Él hizo por nosotros, y sabemos que Él viene a beber una vez más, pero ya no aquí en esta tierra, sino en su reino, por los siglos de los siglos, cara a cara con Él, del fruto de la vid. Pero quiero cerrar con usted, mi querido oyente, invitarlo en esta noche, que si usted ha comprendido el precio que se ha pagado por su alma, si usted ha comprendido el amor de Dios que lo amó de tal manera, que dio a su Hijo unigénito para que si usted cree en Él, cree en Jesucristo, tenga vida eterna y no se pierda. Hoy es el día aceptable. Lo invito a que pueda hacer memoria, que pueda pensar en lo que Jesucristo hizo y quiere hacer en usted. Quiere entrar a su corazón.
Y esta salvación es un regalo que usted la puede tomar a través de la fe, tan solo pidiéndole a Dios perdón por sus pecados y reconociendo que Jesucristo es Dios, que Él murió y resucitó, invitándolo al Espíritu Santo de Dios a vivir en su corazón. Él puede cambiar su vida, puede transformar su presente, puede darle un futuro cierto, no incierto como el que tiene. Pero déjeme decirle que si hoy sabe que si tiene a Cristo tiene vida eterna, déjeme decirle que si no recibe al Hijo de Dios en su corazón, el que no tiene al Hijo no tiene vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Por eso quiero en esta noche cerrar este momento hermoso que tenemos, orando por estos símbolos, haciendo memoria de lo que Él hizo por nosotros. Oramos, queridos hermanos, y vamos a participar nosotros aquí y ustedes en su casa. Señor, gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuerpo entregado, lacerado y roto por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por tu sangre derramada. Gracias, Señor, porque este vino hoy nos hace hacer memoria de que tú derramaste hasta la última gota de tu sangre para salvarnos, liberarnos del pecado, liberarnos, Señor, de las tinieblas, de las garras del diablo y liberarnos de la muerte eterna. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por estos símbolos. Hacemos memoria de vos y esperamos tu pronta venida y la anunciamos sabiendo de que tú vienes a beber del fruto de la vid, pero no aquí en la tierra, sino allí en el cielo. Lo hacemos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Dios en su palabra dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti.
ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Y estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. ¿Cómo le va, querida iglesia de Puertas Abiertas? Qué alegría estar juntos un domingo más de esta manera. Por supuesto, ansiando experimentar la comunión, los abrazos, la oración juntos, la adoración al Señor. Pero hoy es el tiempo que todavía Dios nos permite a través de este medio poder juntarnos y escribirnos a través de YouTube, tener nuestro Zoom como tenemos los jueves donde nos vemos las caras y tratar de tener un tiempo especial este domingo con la presencia del Señor. Siempre decimos lo mismo, pero creo que es tan importante el hecho de que usted esté en su casa, que vos estés en tu casa, que yo pueda estar aquí en este domingo, en este día del Señor, nos permite saber que el Espíritu Santo está ahí en su casa. Dios está allí y Dios está aquí conmigo. Y cuando abrimos su palabra, cosas suceden en la vida de las personas. También quiero dar la bienvenida a todos los amigos que les reenvían estos mensajes, diferentes personas de la iglesia o que se conectan. Anhelamos que este sea un tiempo de profunda bendición para todos a través de la palabra de Dios. El tema que hemos propuesto en las redes sociales y que vamos a desarrollar hoy, lo hemos titulado Decisiones
esenciales. Van a ver una imagen en pantalla. Esto ocurrió en marzo, abril, cuando el gobierno decretó la cuarentena y el aislamiento social preventivo y obligatorio, y daban permisos para circular, y los colapsos en el ingreso, sobre todo a la capital federal y a las grandes ciudades, lo está mostrando esa imagen. El control del que tenía un permiso con una actividad esencial podía circular, y el que estaba en actividades no esenciales tenía que quedarse en su casa. La pregunta que uno hacía en estos casos es, ¿quién determina qué es esencial? El gobierno. ¿Cuáles son los parámetros que utiliza? Y saben que es muy interesante porque nosotros hemos titulado decisiones esenciales y tienen que ver con decisiones esenciales espirituales en este tiempo tan particular donde ya llevamos más de 200 días de aislamiento y de un tiempo muy difícil para muchos de nosotros y de un tiempo de mucha incertidumbre. De hecho, quiero compartirle 10 preguntas que he esbozado y que nos llevan a la importancia de tomar decisiones esenciales que nos solemos hacer. Están ahí en pantalla. Número 1, ¿cómo me sostengo frente a la presión de mis debilidades? ¿Cómo ayudo a mis hijos que no están pasando un buen momento? Preguntas. ¿Cómo sostengo mi relación matrimonial desgastada? ¿Cómo logramos armonía en la convivencia estando todos encerrados? ¿Cómo manejo la ansiedad e incertidumbre en el día a día? ¿Cómo llegamos a todos los hermanos sin reuniones? ¿Cómo saldremos de este durísimo momento económico? ¿Cómo volveremos a poner en funcionamiento el ministerio? ¿Cómo me mantengo firme en mi fe y en la de mis discípulos? ¿Cómo cumplimos la gran comisión en este tiempo de aislamiento? Y la verdad que es allí donde yo creo firmemente que necesitamos tomar decisiones esenciales, sobre todo en este tiempo, para poder cumplir el propósito de Dios, para encontrar un sustento frente a toda la incertidumbre y los cambios de estado de ánimo que tenemos día a día, ¿verdad? ¿Verdad que tenemos días buenos y días malos? Pero en el único que encontramos el eje para encaminarnos y para poder cumplir los propósitos de Dios es cuando tomamos decisiones delante de Dios. Y yo quiero llevarles a un versículo en la Biblia, que está en el capítulo 11 del libro de Daniel, versículo 37. Dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32. Daniel 11:32. De nuevo, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y aquí hay 3 verbos que nos llevan a 3 decisiones esenciales que fue desafiado Daniel. Antes de entrar allí, necesito explicarles este capítulo 11 del libro de Daniel. Yo sé que cuando hablamos del libro de Daniel, las primeras imágenes que vienen a nuestra vida son las que hemos enseñado a los niños, las historias que son más comunes, el capítulo 1 de Daniel, cuando Daniel a los 17, 18 años con otros 50, 60 jóvenes reales son llevados cautivos por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y es llevado a la cautividad de la cual nunca volvería a Jerusalén, moriría allí en medio de la cautividad. Nos vienen las imágenes de aquellos amigos de Daniel que deciden no inclinarse ante aquella estatua que levantó el rey y que son echados al horno de fuego, calentados 7 veces, y de pronto de 3 aparecen 4 porque allí está el Señor en una cristofanía cuidándolos a ellos, un milagro. Pienso en Daniel y ¿quién no se acuerda del foso de los leones? Cuando Dios los libra durante toda la noche y permite que siga viviendo. Cuando uno piensa en Daniel, piensa en aquel Daniel que Dios le revela los sueños. Y en medio de todo esto, en medio de toda esa historia de los 12 capítulos del libro de Daniel, llegamos a este capítulo 11. Ya desde el capítulo 8, el libro comienza a girar ya no en la vivencia de Daniel, sino en todas las visiones y las profecías que encontramos en ese libro respecto al momento de Israel y al tiempo futuro. Quiero contarte que cuando Daniel recibe todas estas profecías y sobre todo lo que va a ocurrir en el tiempo final y describe la persecución de su pueblo, afecta su propia vida. De tal manera que hay versículos que nos muestran el golpe físico y emocional que significó para Daniel recibir esas profecías. Y te vas a sentir
muy identificado con estos versículos que vamos a ver en pantalla y que describen el estado de ánimo de Daniel con los estados de ánimo que muchos de nosotros tenemos en esta cuarentena. Y ahí vamos a valorar muchísimo las tres decisiones esenciales que aparecen en este versículo 32 del capítulo 11 de Daniel para la vida de Daniel, para la vida de los judíos que habrían de vivir en esa profecía y para nosotros en este tiempo de COVID-19. Mira, aquí hay algunos versículos que aparecen cuando Daniel ya desde el capítulo 7 empieza a recibir las profecías. Yo quiero que ustedes se pongan en ámbito y que podamos entender el entorno. Ve cosas que no puede ni siquiera encontrar palabras para describirla porque son eventos futuros tremendos del fin de los tiempos. Es conmocionante. Es un terremoto emocional para Daniel. Y por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 28, en la Nueva Traducción Viviente, dice: aquí termina la visión y yo, Daniel, estando espantado por mis pensamientos y mi rostro, estaba pálido de miedo, pero no le dije a nadie. Fíjate, capítulo 8, versículo 27, dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí y atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión que no entendía. Fíjate el capítulo 10, versículo 8, quedé pues solo y vi esta visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. ¿Qué le pasó aquí a Daniel? Bueno, sencillamente Daniel recibe toda esta información y es como un tractor, un camión que le pasa por encima y tiene que tratar de recomponerse emocionalmente. Y aquí viene este versículo como una promesa para él y para el pueblo. Yo tendría que preguntarnos, después de más de 200 días de aislamiento, de este coronavirus que cambió la vida de todo el mundo, ¿cuáles han sido los sentimientos? Quizá la palabra que más representa es incertidumbre, y resulta que ahora todas las informaciones hablan de rebrotes y de que Europa empieza a tomar otra vez medidas, y todo esto nos hace difícil ver la luz al final del túnel, como hablábamos en otro mensaje. Y la verdad que la única manera de poder reanimarnos, enfocarnos, animarnos y tomar una actitud positiva del propósito que Dios tiene en este tiempo es escuchar estas tres decisiones esenciales del capítulo 11. Para que entendamos un poquitito en cómo llega esta promesa a Daniel, yo les tengo que decir que el capítulo 11 de Daniel tiene 4 partes de profecía para los estudiosos. Del versículo 1 al versículo 4 habla de lo que va a ser el establecimiento de la monarquía griega. Todavía no había llegado. Después, en los versículos 5 al 20, iba a predecir los reinos de Egipto y Siria. Más adelante, en los versículos 21 al 35, donde está nuestra promesa, es la predicción de un personaje nefasto que ya vamos a hablar de él y va a aparecer en pantalla, que trajo terribles consecuencias al pueblo de Israel. Su nombre es Antíoco IV Epífanes. Antíoco Epífanes IV realmente fue algo calamitoso para Israel. Y finalmente, en los últimos versículos del capítulo, la profecía ya llega al anticristo, al tiempo final, en los versículos 36 al 45. Nuestro versículo 32 está entre los versículos 21 al 35, donde es el período histórico que va entre aproximadamente el 175 al 165 antes de Cristo. Más o menos 10, 15 años donde aparece este rey sirio, Antíoco Epífanes IV, que era un enemigo de Israel y que trajo terribles consecuencias. Lo primero que tenemos que saber, que esta promesa, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, tiene un cumplimiento histórico en este periodo de la historia, 175 a 165 antes de Cristo. Ese periodo no está registrado en la Biblia, porque está dentro de lo que se llama el periodo intertestamentario, desde donde termina el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, hasta que comienza el primer capítulo del Evangelio. Esos son los 400 años de silencio que no hubo una voz de Dios. Es el periodo intertestamentario. La primera voz se escucha recién cuando Juan el Bautista anuncia el camino del Señor. Pero lo cierto no es que Dios se olvidó de su pueblo y Dios no actuó más.
Son 400 años donde no aparece una revelación escrita en nuestra Biblia, pero Dios siguió atendiendo a su pueblo y siguió obrando todos esos años en la humanidad. Y aquí este hombre, Antíoco Epífanes IV, este rey sirio, odiaba a Israel. Trajo tantos males que los historiadores hablan que mató a más de 100.000 judíos. De nuevo, mató a más de 100.000 judíos. Profanó el templo. Puso una imagen de Júpiter donde estaba el lugar de adoración a Dios. Tomó un cerdo que era un animal inmundo y derramó sangre en el mismo templo. Había decidido quitar a Israel. Y en medio de todo eso aparece un grupo de personas, vamos a ver la placa, que se los llamó los macabeos. ¿Quién eran los macabeos? Insisto, esto no está en el relato bíblico, pero sí en la historia. Y era el pueblo de Dios. Eran judíos que se fueron de la ciudad y se fueron a la montaña y resistieron en lo que se llama la revolución de los macabeos. En el 166 a.C., Matatías, el sacerdote macabeo, produjo un levantamiento y una batalla que duró 7 años, hasta que un líder, Judas Macabeo, termina derrotando a Antíoco Epífanes IV, a este hombre nefasto, enemigo del pueblo de Dios. Es como que diríamos los filisteos o los madianitas si tuviéramos en el registro bíblico. Y finalmente reconstruyen el templo hasta que allí en el 63 a.C. el Imperio Romano vuelve a conquistar a Israel. En medio de todo eso, el cumplimiento histórico de este versículo 32 es en medio de la revolución macabea. Esos macabeos sintieron que ellos, conociendo a Dios, esforzándose y actuando, Dios los iba a bendecir. Es una promesa para Daniel, pero también es una promesa para nosotros. Y son 3 decisiones esenciales que tenemos que tomar en este tiempo para poder salir de los pozos emocionales que tenemos, para poder cumplir el propósito que Dios tiene como iglesia y para poder cumplir la gran comisión hasta que podamos volver a la iglesia. Creo firmemente, como lo hemos dicho en todas las circunstancias, que este es un tiempo donde tenemos que tomar decisiones como cristianos. ¿Y cuáles son estas 3 decisiones? Bueno, yo lo he llevado en 3 palabras muy fáciles de recordar: conocer, conceder y conquistar. Y tienen que ver con los 3 verbos en hebreo que aparecen en este versículo 32. El primera, decisión esencial. Saben que cuando uno habla de decisiones esenciales, yo fui a la definición y dice que una cuestión esencial es algo que es importante, es necesario, de tal forma que no se puede prescindir de ello. Vamos de nuevo. Es importante, es necesario y no se puede prescindir de ellos. Así que el primer desafío tiene que ver con conocer. Dice, el pueblo que conoce a su Dios. La palabra hebrea, conocer, que aparece allí, indica observación, cuidado, reconocimiento. Algo que se adquiere a través de la observación y del conocimiento experimental. ¿Qué es esto? Lo que está queriendo decirle Dios a los macabeos, a Daniel y a nosotros es que la primera decisión esencial en medio de persecución, en medio de luchas, en medio de una pandemia como una decisión única y reemplazable es tener un conocimiento y una relación profunda con Dios. ¿Se acuerdan cuando tuvimos el estudio de 2 Pedro? 7 valores que fortalecen la fe. ¿Se acuerdan lo que dice Pedro cuando dice que teniendo una salvación tan grande tenemos que añadir a nuestra fe virtud? Y a la virtud, conocimiento. Y cuando titulamos ese mensaje, hablamos de conocimiento que transforma. Y hablábamos de que no tiene que ver con acumulación de información, sino la vida de un sencillo cristiano, que puede tener meses de creyente, que puede tener semanas de haber recibido a Cristo como Salvador, o que puede llevar años, pero que en una relación diaria con Dios comienza a descubrir un proceso transformador en su vida, que le cambia el carácter, que le cambia la perspectiva de la vida, que le cambia la escala de valores y que termina siendo una decisión esencial que la tiene que repetir todos los días. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra vida cristiana es que sentimos que nuestra relación con Dios es una cuestión religiosa de obligación. Aquí la palabra conocer tiene que ver con relación. Vaya si los judíos necesitaban tener una relación fresca con Dios frente a lo que significaba 7 años de batalla. Vaya si Daniel entendió que conocer a su Dios habría de ser una relación esencial y fundamental en su vida frente a desafíos que lo llevaron al
foso de los leones, que lo llevaron a amenazar con sus enemigos, que lo llevaron a cambios de diferentes reinos e imperios. Y ahí estuvo Daniel, porque siempre tenía una relación esencial de conocimiento con Dios. Es el creyente que se levanta de mañana y pasa un tiempo de oración. Es el cristiano que busca en la Biblia verdades que lo ayuden en ese día. Yo te pregunto, ¿cómo salís cuando estás en incertidumbre? ¿A quién apelás cuando la ansiedad te come? ¿De qué manera nos sobreponemos cuando los recursos no llegan? Y aquí viene la relación con Dios como una decisión esencial. Vamos a ver 3 versículos que aparecen allí en 1 Pedro y que nos muestran el proceso. Miren, decíamos que en 1 Pedro tiene apenas 3 capítulos la carta, pero aparece 13 veces la palabra conocimiento. De esas 13, he elegido 3 versículos para que ustedes vean y que muestra claramente lo que significa cuando un cristiano decide tener una relación profunda con Dios, conocerle en la intimidad y lo que pasa con Él. Fíjate, versículo 3, dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la piedad, nos han sido dadas por su poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, vosotros también poniendo toda diligencia, añadí. La palabra clave aquí es poder, dice, nos han sido dadas por su poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. El segundo versículo clave es el versículo 5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Aquí la palabra clave ya no es poder, sino es añadir. Y en el versículo 8, otra vez aparece el concepto de conocimiento y dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los van a dejar estar ociosos y sin fruto, ¿en qué? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo tomo estos 3 versículos. Los 3 hablan de conocimiento. Son 3 de 13. Y aparecen 3 palabras claves unidas al conocimiento. En el versículo 5 aparece poder, está resaltado. En el versículo 3 poder. En el versículo 5 aparece añadir. Y en el versículo 8 aparece fruto. Observa, poder, añadir y fruto. Poder me habla de la provisión que solamente Dios puede hacer. Como dice Santiago, todo don perfecto. Y toda dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿De dónde voy a sacar el poder para enfrentar los momentos difíciles? ¿De dónde voy a sacar el poder para sobreponerme a estos bajones que tengo? ¿De dónde voy a sacar el poder para tener confianza y valentía para compartir a Cristo a los que tengo alrededor? ¿De dónde voy a sacar el poder? Solamente de la relación con Dios, de conocerle. Nuestra segunda palabra es añadir y tiene que ver con una parte mía. Claro que lo tengo que añadir, claro que tengo que ser intencional, claro que tengo que entender que el momento con Dios es lo más importante de mi vida. Pero en segundo o tercer lugar aparece la palabra fruto. Este es el resultado. El que conoce a su Dios tiene frutos que muestran cambios fundamentales en la vida. En esta semana estuve charlando con un pastor de otra provincia que ha tenido momentos durísimos. Este año quizás sea uno de los más difíciles de su vida, además de la pandemia. Su madre estaba internada en un geriátrico, todos los abuelitos tienen coronavirus y la madre muere. No la puede ver en meses, no le entregan el cuerpo, obviamente va a ser cremado, no pueden cerrar el tema, más otros problemas, más otros conflictos, más otras dificultades. Y hablando de corazón a corazón me decía, Gustavo, cada día es una batalla. Y yo quiero detenerme en esa frase. Cada día es una batalla. ¿Cuál es tu batalla en este tiempo? Tiene que ver con la relación en la familia. ¿Cuál es tu batalla en este tiempo? Tiene que ver con la pérdida de un ser querido. ¿Cuál es la batalla en este tiempo? Tiene que ver con conflictos en el corazón de la familia. Tiene que ver con ansiedades de no saber cómo seguir adelante. Tiene que ver con haber abierto la puerta a un pecado oculto. Yo no sé cuál es tu batalla, pero quiero decirte que si no abrimos la puerta a una relación y conocer profundamente a Dios, todo lo que hagamos no nos va a dar resultado. La decisión esencial de la vida tiene que ver con conocer. ¿Lo entendieron los macabeos? Lo entendí yo y lo podés entender vos. Primera decisión esencial, conocer. Segunda decisión esencial que encontramos aquí, conceder. Dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Y la palabra esforzar está íntimamente ligada con conceder. A ver, Gustavo,
Esforzarse y conceder parecen antónimos más que sinónimos. A ver, explícame cómo es esto. ¿Sabes? La palabra griega que aparece allí es una palabra que tiene que ver con fijar, esforzarse, atrapar, agarrar, ser fuerte, fortalecerse. ¿Y por qué conceder? Porque el esfuerzo, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. El esfuerzo no está hablando aquí que tiene que estar direccionado porque yo haga cosas. Gustavo es el que lo va a lograr. Gustavo es el que va a salir. Gustavo el que va a romper las barreras. Porque en ese esfuerzo nos hundimos cada vez más. El esfuerzo es en otra dirección. En la dirección de conceder. ¿Y conceder qué? El control de la vida a Dios. Quizá el mayor de todos los esfuerzos. Vamos a ser un poco honestos. ¿No es mucho más fácil manejar la vida uno? ¿No es mucho más fácil tomar la llave de algunas habitaciones de nuestra vida y decirle a Dios, esto lo manejo yo? Yo manejo mi dinero, yo manejo mis tiempos, yo manejo mis relaciones, yo manejo mis recursos, yo manejo mis talentos. Y la verdad que la carga de frustración que tenemos es tremenda. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículos 14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, dice Pablo, en los cielos y en la tierra, para que os dé, y aquí viene, conforme a las riquezas de su gloria, el verdadero esfuerzo, la verdadera fortaleza. Dice Pablo, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y aquí hay que parar todo. Así que no es un esfuerzo que yo tengo que hacer. El esfuerzo que tengo que hacer es entregarle el control de la vida, porque acá dice que la fortaleza interior en un tiempo como este va a venir por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. La frase es, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y la pregunta es, ¿quién va a controlar nuestra vida? ¿Qué tal si cambiamos? Probamos con esto y falló. Probamos con nosotros y falló. ¿Y si cambiamos? ¿Y si esta pandemia es la gran oportunidad para concederle el control de la vida al Señor? Cuando Pablo escribe en Efesios capítulo 5, versículo 18, aquel versículo tan conocido, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien sean llenos del Espíritu Santo. La primera verdad que surge de este versículo es que está en plural, como queriendo decir cualquier persona, la persona más sencillita, el cristiano más sencillo, tiene la posibilidad de conceder el control del Espíritu Santo en su vida, y entonces sí, esta decisión segunda esencial va a permitir que su vida sea transformada y va a poder cumplir los propósitos de Dios. Hasta que no lleguemos a crucificar nuestro viejo yo, hasta que no tomemos la decisión de concederle al Señor el control de la vida, el resultado de frustración, agotamiento, una y otra vez tropezando con la misma piedra, va a llevar a lo largo de los años hasta que un día digamos, Señor, no puedo más. Y podamos escribir con fuego en nuestro corazón las palabras del apóstol en Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Te acordás? Vos que sos nuevito, no la sabés, te ayudo. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. También es importante que este versículo de Efesios 5:17 está en un tiempo verbal que no implica una acción una vez y para siempre, es todos los días. Lo dije alguna vez, hay un libro muy interesante del doctor Hegel, se llama Hueso de sus huesos, y él habla, cada mañanita cuando uno se levanta necesita ocupar el lugar de la cruz. Cada día que me levanto y voy en oración y busco al Señor, le digo, acá está Gustavo. Quiero crucificar, Gustavo, y quiero darte el control de mi vida. Eso va a implicar confesar pecados. Eso va a implicar presentar la vida delante del Señor. Eso va a implicar tomar las verdades de la Biblia para ese día, en mi devocional, en mi lectura. Eso va a implicar tener momentos de oración y le doy el control y salgo al trabajo. Y allí me relaciono con personas y voy a hacer compras al mercado y enseño a los alumnos y soy docente a través de un Zoom. Y me relaciono con las personas, pero le pido al Señor que en ese día Él tome control del espíritu. Y lo hice el miércoles. Pero ya no me alcanza para el jueves. El jueves lo tengo que volver a hacer, porque es muy importante entender que cuando uno concede y entrega el control del espíritu, pasan cosas en mi vida. Esta segunda decisión esencial, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, está hablando de
ser intencional cada día en entregar el control. ¿Y qué pasa? Lo primero que pasa es que cuando yo le doy el control, empieza a aparecer cambios en mi carácter. Esas luchas tremendas contra el orgullo, el mal carácter, la mentira, la blasfemia, la codicia, las miradas oscuras, las malas palabras, el robo, tantas cosas con las cuales luchamos con nuestro carácter. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Acabo de hablar de esas pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Miren, en esta cuarentena he tenido que pedirle muchas veces perdón a mi esposa, a Esther, porque en un momento de arrebato, de carne, de Gustavo, le he dicho cosas hirientes. Pero hay un momento en el cual, estando los dos sentados, leyendo la Biblia y comentando, le dije una frase que inmediatamente sus ojos se cargaron de lágrimas. Y fue segundos en las cuales me dije, ¿para qué dije lo que dije? Y le pedí perdón. Le pedí perdón. Y me di cuenta cuán necio soy. Cómo la lengua, este músculo que está en mi boca, puede quitarle la dignidad a cualquier persona. Por eso déjame decirte, cuida mucho lo que decís y la manera en que decís las cosas en tu casa. Cómo tratás a tu esposa. No maltrates a tus hijos. Vos sos de Cristo. Y si no podés luchar con tu carácter, el Espíritu Santo tiene que tomar control para cambiar. Es ahí donde está la gran batalla. También tenemos que entender que no solamente es cambiar, sino también necesitamos, además de cambiar, confiar. Cuando uno le entrega el control, confía plenamente. El Señor habló en Mateo 6, ¿por qué se afanan diciendo qué comeremos? Y finalmente dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. ¿Por qué hablamos de una decisión esencial? Conceder el control del Espíritu. Porque ahí confiamos en que el volante de nuestra vida lo tiene el mejor de todos los pilotos, que es el Señor. Como decía John Piper en su libro Coronavirus y Cristo. Dios tiene el control si nos cuida de no contagiarnos. Dios tiene el control si nos enfermamos de coronavirus. Y Dios sigue teniendo el control si algunos que amamos parten a la eternidad por estar enfermo de coronavirus. Él sigue teniendo el control. Y en una perspectiva eterna de la vida, confiamos en Él. Hablamos de cambiar, confiar y finalmente hablamos de contemplar en esta segunda decisión. ¿Contemplar qué? Que Dios está trabajando en nuestra vida. Que Dios trabaja en nuestra vida, pero se mueve en nuestro entorno también. Y es allí donde uno tiene las antenas paradas para ver con quién me voy a relacionar hoy. Hoy, en este día, oraba con otro hermano y decíamos, Señor, ¿quién nos vas a poner delante para compartirle a Cristo? ¿Será un cliente? ¿Será alguien que le voy a comprar? ¿Será un vecino que va a salir? ¿Será un pariente con el cual nos relacionamos por las redes sociales? ¿Quién, Señor? Y solamente podemos contemplar y ver lo que Dios está haciendo cuando el Espíritu Santo controla nuestra vida. Si no, las oportunidades pasan de largo y no nos damos cuenta. ¿Cuánto hace que no podés ver la gracia de Dios en personas? Tenés que empezar a orar. Como iglesia este es un tiempo fundamental para contemplar lo que Dios no va a hacer en la iglesia porque está cerrada, pero sí va a hacer en tu casa y en mi casa a través de todo lo que Dios quiere. Primer decisión esencial, conocer. Un conocimiento que transforma. Segunda decisión esencial, conceder el control de la vida al Espíritu Santo. Tercer decisión esencial, y con esto terminamos, conquistar. La palabra aquí es el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. La palabra actuar allí en el original tiene que ver con construir, consumar, convertir, ejecutar, trabajar, producir, conquistar. ¿Conquistar qué, Gustavo? Si la iglesia está cerrada, ¿qué podemos conquistar en mi casa? Mucho. Muchísimo. Hay que cambiar los paradigmas que tenemos en la mente y que no nos han dejado ver las oportunidades para conquistar para el reino de Dios.
No podemos volver a la iglesia, queridos hermanos, sin haber tenido conquistas para Cristo. Estos macabeos, este Judas Macabeo, conquistó una gran victoria y pudo levantar el templo, porque confió en su Dios. ¿Qué conquista tenemos en estos más de 6 meses para Cristo que llevamos en este coronavirus? ¿Hay un niño que llevamos a los pies de Cristo? ¿Tenemos un nuevo discípulo? ¿Hemos abierto la casa para que podamos todos juntos tener un grupo pequeño? ¿O estamos en modo pausa? Mire, lo hemos dicho una y otra vez, el verdadero cambio de nuestra iglesia, de la comunidad Puertas Abiertas, no va a ocurrir cuando volvamos al templo, ocurre ahora. Y es un tiempo de conquista. Miren, el versículo que está allí es el versículo de Mateo capítulo 12, versículo 6, cuando los judíos le dicen al Señor, tus discípulos arrancan espigas en el día de reposo, ¿y quién es el Señor del día sábado? Bla, bla, bla. Y el Señor dice, uno mayor que el templo está aquí. Y con eso rompe completamente un paradigma, una convicción que había respecto a que si algo habría de pasar de parte de Dios tenía que aparecer en el templo. Y el Señor le dice, uno mayor que el templo está aquí. Y este es sin duda uno de los grandes paradigmas que tenemos que entender en este tiempo. ¿Cuál es el paradigma? ¿Cuál es la convicción que te ha desviado de poder conquistar en este tiempo? No estamos para aguantar como cristianos, estamos para conquistar en medio de la familia y hacer discípulos. ¿Cuántos han tomado la decisión de abrir su casa para un grupo pequeño? ¿Sabes? Tu casa no es tuya, te la dio el Señor. Y si el Señor nos viene a buscar, ¿sabes para quién va a quedar tu casa? Para el anticristo. De nuevo, si Cristo nos busca hoy, nuestra casa va a quedar para el anticristo. Por eso yo quiero animarte a que la puedas abrir y ver las maravillas de amigos que son invitados y son ganados para Cristo. Pensar en hacer nuevos discípulos, pensar en quién trabaja contigo, empezar a orar por todos ellos y poder ganarlos. Quiero terminar con esta imagen que van a ver ahora de Juan 21. ¿Te acordás? Allí en el mar de Tiberias, donde Pedro había venido del fracaso del patio de Caifás, donde Pedro no había tenido ni siquiera una restitución pública por parte del Señor. Había vuelto con los discípulos, habían tenido toda la noche sin pescar. Aparece el Señor a la mañana, le dicen que echen la red se llena de peces. Ahí está la imagen, se dan cuenta que es el Señor, se echa al agua, se encuentra con Jesús. Y ahí empieza un relato entre el Señor y Pedro, donde Pedro se da cuenta que tiene que tomar decisiones esenciales de la vida. Le había negado por confiar en sí mismo. Tenía que conocer y tener una relación profunda. Los 3 años con el Señor ahora se profundizarían cuando el Espíritu Santo venga. Tenía que esforzarse, conceder definitivamente que su vida la controle Cristo. Y se convertiría en un conquistador. ¡Vaya si lo fue! Todos los miles de almas en Pentecostés. 3 decisiones esenciales que tenemos que tomar como iglesia en este tiempo. Yo quiero invitarte ahora que terminemos orando, todos, allí donde estamos. Hagamos las preguntas. Señor, ayúdame a conocerte en una relación transformadora. No más viviendo de prestado. Señor, quiero entregarte completamente mi vida al control del Espíritu Santo. Descubrí la persona del Espíritu controlando tu vida. Señor, quiero conquistar. No quiero volver al templo sin tener conquistas para Cristo. Personas llevados a los pies de Cristo. Discípulos que hago que hagan discípulos. Grupos pequeños de los cuales participo. Tal vez me esté escuchando un querido amigo o amiga que escucha todo esto y dice, vaya si necesito tomar decisiones esenciales. Mi vida está destruida, hecha pedazos. Estoy marcado por el pecado, mi familia se desmorona. Tenés que ir a Cristo, es la primera de todas las decisiones esenciales. Este Cristo que murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Este Cristo que cargó nuestra condenación, que murió en la cruz, pero que resucitó al 3er día. Y en este momento, en este tiempo, en este coronavirus, golpea las puertas de tu corazón y puedes recibirle con una oración de fe. Así que vamos a orar todos los que estamos allí y quiero invitarte que le digas al Señor, Señor, quiero tomar la decisión más importante de mi vida.
quiero pedirte perdón por mis pecados y pedirte que seas mi Salvador. Señor, sálvame. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor te bendiga y cualquier duda que tengas, comunícate con cualquiera de nosotros. Pero es tiempo de decisiones esenciales. Hasta la próxima.